Continuamos con este día y estamos aquí con la pastora Mercedes Miranda. Ella pertenece a la iglesia Ríos de Agua Viva, que también nos traerá una porción de la palabra de la cual estamos tratando del tema, y también orará por ustedes. Ella viene desde el distrito de Independencia. Adelante, pastora, Dios la bendiga. Buenos días, amados televidentes, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarles en esta mañana acerca de la oración de Cornelio, en el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Aquí podemos ver, dice la palabra de Dios, que Cornelio era un hombre temeroso, era un hombre piadoso, pero a la vez era un hombre gentil. Él no era un hombre judío, él era un hombre gentil, pero él tenía características muy fascinantes. Él era un hombre piadoso, temeroso, y del pueblo y toda su casa tenía temor a Dios. Dice que Cornelio oraba a Dios siempre. ¿Y qué significa la palabra siempre? La palabra siempre es constante, permanente. La palabra siempre es todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, quiere decir que Cornelio oraba, no solamente él oraba con toda su familia, oraba siempre. Entonces, Cornelio había hecho de la oración una disciplina. Él se había ejercitado en la oración y oraba, dice, siempre. Cornelio no solamente era un varón justo, también dice que él, siendo un varón justo, era un varón temeroso. Pero eso no quiere decir que por eso que él no pecaba, sino que él dice que respetaba, dice, las ordenanzas del libro de la ley, el libro que Dios le dio a Moisés. Algunos estudiosos sostienen que Cornelio era un hombre que había reconocido al Dios de Israel como el Señor verdadero y estaba familiarizado con las prácticas religiosas de los judíos, que no era exactamente un prosélito. Sea cual sea la situación, podemos estar seguros de algo: que las oraciones y el buen comportamiento de Cornelio habían hecho que Dios respondiera sus oraciones. Sus oraciones de Cornelio no habían pasado desapercibidas de Dios. Quizás las características de Cornelio eran admirables y hasta cierto punto eran envidiables, pero algo faltaba a Cornelio y a su familia, y era la salvación. La buena noticia para nosotros es que todo lo que hacemos por Dios tiene una recompensa. Todo lo que hagamos acá en la tierra trae un resultado. Las oraciones traen un resultado de parte de Dios. Por eso y por esa causa de las oraciones de Cornelio, Dios le trajo revelación a la vida de Cornelio. Entonces, hay una ley que dice, la ley de Isaac Newton, donde dice que todo lo que sube tiene que caer. Hay la ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. La palabra de Dios dice que si lo que con lágrimas sembraste, con regocijo tú vas a segar. Entonces, por causa de las oraciones, Dios acudió y trayendo respuesta a Cornelio. Vamos a continuar en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el 5 en adelante, dice: se le presentó el ángel, dice, a Cornelio y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Retirándose el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un soldado que era devoto de él, los cuales envió a la ciudad de Jope después de haberles contado todo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió después que Cornelio había orado insistentemente? Dice que al día siguiente, mientras sus criados de Cornelio iban, dice, por el camino, se acercaron a una ciudad. Dice que en esa ciudad estaba Pedro. Dice que Pedro subió a la azotea para orar. Era cerca de la hora sexta. Y dice que Pedro tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras Pedro, dice, le preparaban algo, dice que a él le sobrevino un éxtasis. O sea que él vino una visión. Y vio, dice, el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y dice que una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, él estaba pensando qué es lo que significaba la visión que había visto. Dice que aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta de Pedro y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le habló a Pedro y le dijo: he aquí, Pedro, 3 hombres te buscan. Levántate, le dijo el Señor, pues y desciende y no dudes en ir con estos hombres, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban esos hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy a quien buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Miren, amados hermanos, lo que hace la oración. La oración mueve montañas, la oración mueve hombres, mueve personas. Por causa de las oraciones, dice, Dios trajo una respuesta. La oración te ayuda a tener una relación con Dios. La oración es un nexo entre Dios y los hombres. Al igual que los padres aquí en la tierra quieren que sus hijos le cuenten todo lo que están pasando. De repente el joven se fue a la universidad, la esposa se fue al trabajo, pero cuando llegan a la casa, el esposo, el papá, pregunta: hijo, ¿cómo te fue? Hijo, ¿qué te pasó? ¿Almorzaste? ¿Comiste o no comiste? Igual nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Él está preocupado por nosotros. Él quiere que tú converses con Él, Él quiere que tú ores con Él, Él quiere que tú te acerques a Él a través de la oración, porque a través de la oración va a haber una respuesta. Porque para que Dios pueda responder, tú tienes que orar. Dice la palabra de Dios que claman los justos y Jehová los oye. Esa oración va a tener una respuesta. Va a tener una respuesta a través de pensamientos, va a tener una respuesta a través de tus emociones, va a tener una respuesta a través de las escrituras, o también va a tener una respuesta a través de otras personas, así como lo hizo con Cornelio. Dios, las oraciones de Cornelio, dice, trajeron un resultado, movieron el corazón de Pedro, para que Pedro pueda ir a la casa de Cornelio, porque el Señor conoce la necesidad que hay en cada corazón. Dios conoce la necesidad que hay en tu familia. Dios está al tanto de nosotros. La palabra de Dios dice que por nada debemos estar afanados, sino que sean puestas vuestras peticiones delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios trae respuesta. Cuando las oraciones llegan a la presencia de Dios, dice que hay unas copas de oro y ahí están reposando nuestras oraciones. Y cuando las oraciones llegan a la presencia de Dios, dice que va a descender bendiciones. El cielo se va a abrir
y va a descender esa lluvia tardía, esa lluvia temprana. Eso es lo que tú estás esperando de parte de Dios. Dice que la oración constante trae un resultado. Puertas que estaban cerradas se van a abrir. Esas puertas de bronce se van a tener que desmenuzar y esos candados de hierro se van a tener que romper en el nombre de Jesús. Me recuerda mucho la oración de la parábola de la viuda y el juez injusto. En Lucas 18:1 dice, Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar, dice, siempre sin desmayar. Esta viuda dice que era una viuda muy insistente, dice que oraba, dice día y noche pidiendo, clamando justicia al Dios de los cielos. Y dice que ese juez que era injusto, que no temía ni a Dios ni a los hombres, dice, este juez dijo, esta viuda ya me es muy insistente, esta viuda no hace que me haga perder la paciencia y pierda el control. Y dijo este juez, le voy a hacer justicia. Y dice la palabra de Dios, y se tardará Dios en responderle a sus hijos que claman de día y de noche. Hay respuesta al clamor, hay respuesta a la oración. La oración trae una respuesta de parte de Dios. Amados, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Nehemías también oró. Nehemías oró, dice, y Dios tocó el corazón del rey. También vemos la oración de Ana. Ana oraba por un hijo y Dios le trajo a Samuel. También dice que oró. También vemos la oración de Salomón. Salomón oró por sabiduría y Dios le respondió. Hermanos, no hay ninguna oración que pueda caer al vacío. La oración siempre trae un resultado. También me trae a memoria la oración de Pablo y Silas. La oración de Pablo y Silas. Mire, cuando Pablo y Silas dice que estaban encarcelados, ellos no cesaban de orar. Dice que cantaban himnos, entonaban himnos, canciones, alabanzas a Dios. Ellos oraban, dice, con insistencia. Ellos no cesaban de orar. ¿Y qué pasó? Dice, que los cimientos de la cárcel se comenzaron, dice, a sacudir. Y al instante se abrieron todas las puertas, dice, y las cadenas de todos se soltaron. Así como Cornelio, a través de sus oraciones y limosnas que daba al pueblo, obtuvo respuesta de parte de Dios. El Señor te dice, no te afanes, por nada estéis afanados. Dice, Él quiere conocer todas tus peticiones, lo pongas delante de Él. El salmista David había entendido y él dijo que la paciencia y la fe, ¿no? Él había entendido que la paciencia hereda la promesa. Él dijo, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Dice que puso mis pies, enderezó mis pasos y puso mis pies sobre la roca. En esta mañana quiero orar por ti, quiero hacer una oración por ti y decirte que no te desanimes. Así como Cornelio oró al Señor y trajo una respuesta de parte de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta para concluir? La respuesta fue que él y su familia recibieron el mensaje de salvación a través de Pedro. Ellos necesitaban a Cristo de la gloria. Ellos necesitaban recibir el mensaje de salvación. Y Pedro les vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Y dice que Cornelio y toda su familia fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos escucharon a Pedro, quedaron atónitos, dice la palabra de Dios, y comenzaron, dice, y fueron revestidos por el Espíritu Santo y fueron bautizados. Voy a hacer una oración por ti, tú que me estás viendo ahí. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos al trono de tu gracia, bendito Dios, para alcanzar misericordia delante de ti, Señor. Tu palabra dice, bendito Dios, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Nuestro enemigo es un ser espiritual y la oración es un arma poderosa que nos dejó el Padre que está en los cielos. Él nos ha dado la oración para que sea nuestra defensa y nuestro ataque contra el enemigo. Pues en esta hora, ato al hombre fuerte que tiene atado ahí, que tiene cautivo a los hombres y a las mujeres.
ato todo hombre fuerte, toda potestad de demonios que están oprimiendo la vida de los hombres, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, que lo tienen encadenados en las redes ahí sociales, que los tiene atados, encadenados en la adicción, en la inmoralidad sexual, en la prostitución, en la violencia, en la rebeldía. Pues en esta hora el Señor quiere romper las prisiones, pero es necesario que tú confieses, que tú declares. Porque la palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. En esta mañana, todo decreto de muerte, todo decreto de ruina, de opresión, de enfermedad, en esta hora se cae y se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Anulamos todo acta contrario que ha habido contra tu vida, todo decreto de enfermedad, todo decreto de mortandad en esta hora se cae y se quiebra en el poderoso nombre de Jesús. Amada audiencia, el Señor está contigo, tú no estás solo. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios te bendiga.